1, entre otras cosas, este libro, como lo sabemos, está escrito por Salomón, entre otros escritos que no se encuentran en el canon original, sí que hay otros libros más que son apócrifos. Y vamos a explicar un poco más o menos la aplicación para el hoy. La aplicación para el hoy, la solamita es una gentil, como la iglesia es una gentil, ¿sí? Y estamos hablando de un rey, el rey que representa a Cristo, es un tipo y cuadro, una tipificación de Jesús, ¿no? Y habla de ese canto elevado. Vamos a ver que hay una hermana menor que lo desarrolla el mismo libro, y vamos a entender ahí eh, un poco de cómo habla y de qué manera está hablando de la iglesia. Voy a hablar de una aplicación personal. ¿Sí? Cantar de los Cantares es un estímulo constante, ¿sí? A los matrimonios que están a la deriva, ¿sí? A que se reconcilien, que crezcan, que alcancen una gozosa relación mutua, también constituye una excelencia mutua prematrimonial. Presenta un arquetipo. Cuando decimos arquetipo es lo primero, lo primordial. Cuando hablamos de un arquetipo adversativo, como Luzbel o Heilel o Lucifer, estamos hablando de un primer prototipo, por decirlo de alguna manera. Como cuando hablamos de un arcángel, que es ARCH. ¿Sí? Arquetipo es lo primero, es lo primordial. ¿Sí? Bueno, esto es un arquetipo bíblico que puede tratar de consuelo a lo más íntimo de nuestro ser, a rehacer nuestros matrimonios, no solo matrimonios, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner en este contexto, a través de la esperanza que a ellos trae el amor divino. Porque no sé si creo que lo hablé en el primer estudio de este año, porque todos los años yo suelo dar cierta cantidad de estudios determinados y en cierta cantidad de estudios me detengo y al otro año lo vuelvo a rehacer. No es que doy los mismos estudios, el año pasado se enseñó liberación, sanidad interior, cosas que este año no se enseñaron. Se enseñó Apocalipsis igual que este año, pero de una manera diferente. Se enseñó el libro de Daniel el año pasado, acá este año preferimos usar el libro de Génesis. Y este va a ser creo que uno de los últimos. Tenemos este estudio, creo que uno o dos más, y si Dios quiere seguimos, si Dios quiere hasta ahí dejamos. ¿Sí? Eso depende de la providencia divina. Bueno, también se aplica a las relaciones que unen a la iglesia con Dios, y esto respecta, bueno, este libro habla de bastante simbolismo, ¿sí? Pero no deben ser considerados como una arbitraria alegoría. Si nosotros no hablamos generalmente alegóricamente, hablamos de la Biblia literalmente, ¿sí? Se encierra misteriosos significados insuflados por la fantasía del lector. O sea, significa que no es de interpretación privada, ¿sí? Por el contrario, toda aplicación personal de nuestra relación de amor con Cristo debe apoyarse en claros paralelos bíblicos, ¿sí? Bueno, voy a dar comienzo, ¿sí? Esto fue una breve introducción, como siempre lo hago, condiciones. Y bueno, vamos a la primera exégesis en Cantares 1, versículo 1, ¿sí? Exégesis y etimología. Cantar de los Cantares, ¿cuál es de Salomón? Etimología y sentido teológico. Cantar de los Cantares, que significa Shir Hashirim, ¿sí? Si quieren lo deletreo, S-H-I-R H-A-S-H-I-R-I-M, ¿sí? Es una construcción superlativa en hebreo, así como Santo de los Santos o Rey de Reyes. Esta frase comunica que se trata del cántico más elevado. No es simplemente una poesía humana, sino el supremo cántico de amor redentor, el cual es de Salomón, ayer Lit Shelemón. Salomón, cuyo nombre deriva de Shalom, que es paz o plenitud, significa al Mesías como rey de paz. Jesús es el uno y es el mayor. Y como él lo dice, uno mayor que Salomón, Mateo 12, versículo 42. Y este cántico, aunque Cristo en un contexto terrenal encuentra su cumplimiento espiritual en la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Sí? En el versículo 2 vamos a ver una exclamación que dice, oh si él me besara con besos en su boca, okay, porque mejores son tus amores que el vino. La etimología y la profundidad de esto habla de esto. Me besara en hebreo significa nashak. Nashak termina con K. ¿Sí? Literalmente significa besar, pero también puede implicar conectar, atar o acercar. Esto habla de una intimidad profunda. ¿Sí? Por eso es que estaba prohibido a menores de edad. Génesis 27, 26. En este contexto expresa el deseo del alma por la revelación íntima de Cristo. No es un simple gesto emocional, sino una comunión espiritual viva. Besos de su boca. No se trata de una repetición poética, sino de un énfasis en la palabra que sale de la boca del esposo. ¿Sí? En un sentido espiritual, alude a una recepción directa de la palabra revelada, o el logos. ¿Sí? Es un anhelo por ser tocados y vivificados por la voz misma de Cristo. Tus amores. ¿Sí? En el hebreo esto significa dodeca, ¿sí? En plural, dot.
Expresa un afecto íntimo, un amor profundo, una pasión constante. No se habla solo de un acto de amor, sino se habla de una intensidad continua. El plural indica la multiforme gracia y afecto del esposo hacia su amada iglesia, ¿sí? Sus amores, es lo que lo vuelvo a reiterar en la última parte, ¿sí? No es solamente un afecto, sí, del esposo hacia su amada iglesia, sino eleva esto, lo eleva a una intimidad completamente más profunda. Más que el vino, hebreo, Tobit Mishashin, ¿sí? En el vino simboliza alegría, celebración y placer. Por eso hablamos de el eros. Hay 4 tipos de amor. El amor storge, que es el amor de amistad. El amor fileo, que es el amor fraternal o de familia. El amor eros, ¿sí? Que es el amor pasional, erótico, el amor de juego. Pero también es un amor célebre, un amor más íntimo, en un placer elevado. Y voy a aclarar hace poco, porque hace poco me tocó hablar de eso. Los placeres y los deleites no son pecado. Y hay gente que lo asocia, lo disocia. Y como decía C.S. Lewis, cuando usamos mal una palabra, el lenguaje acaba vengándose, ¿sí? Y eso es lo que pasa, realmente el lenguaje acaba vengándose. ¿Por qué? Porque no entendemos las cosas como las deberíamos entender, ¿sí? Por eso ir a la etimología original nos lleva justamente a tener una visión más amplia, más panorámica y más entendida de lo que Dios quiere decirnos, de lo que el Espíritu Santo en su trasfondo quiere decir. Voy a explicar el trasfondo con un ejemplo bíblico. Dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál será el trasfondo del Espíritu Santo allí? Y después dice, y que las mujeres se sometan al marido. Si lo vemos lineal, estamos entendiendo cómo está. Así como está, tal cual como está dicho, lo entendemos perfectamente. La pregunta, si hay un trasfondo, hay algo que me estoy perdiendo. Y sí hay un trasfondo. Cuando Dios le dice al hombre, ¿sí? Al varón, ama a tu esposa, el trasfondo que el Espíritu Santo me está revelando es que el hombre tiene un problema para amar. Y cuando el Espíritu Santo le está diciendo a la mujer, sométete a tu marido, el trasfondo que el Espíritu Santo me está dejando ver es que la mujer tiene un problema con la autoridad. ¿Sí? Si voy muy rápido, quiero que me digan, levanten una manita ahí y volvemos al asunto, ¿sí? Bueno, esto es lo que estoy hablando, ¿sí? Esto es lo que estoy queriendo decir, que atrás de una palabra que el Espíritu Santo me está dando, también me está dando una revelación. Antes de llegar a este punto, yo iba a hablar de revelación, pero bueno, preferí pasar directamente al libro, ¿sí? Más que el vino, ¿sí? Tobit Miyashin lo dije anteriormente, sí, el vino simboliza alegría, celebración y placer. La pregunta es por qué la iglesia hoy día no está sintiendo ese placer, o por qué muchas iglesias no están sintiendo ese placer. Y es porque han perdido su intimidad, ¿sí? El amor de Cristo supera toda experiencia emocional o terrenal y produce una satisfacción espiritual que embriaga el alma con gozo eterno, ¿sí? Lo vimos en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu sobre toda carne. Voy a explicar una parte, porque Pedro dice, estos hombres no estaban ebrios como vosotros suponéis, sino que se ha cumplido la profecía del profeta Joel, donde dice, la luna se convertirá en sangre en los posteriores días y el Espíritu será derramado sobre toda carne. La pregunta del millón es, ¿por qué dice que se ha cumplido esta profecía cuando la luna no se convirtió en sangre? Y la respuesta es clara, que muchas veces las profecías se cumplen unas hasta cierto punto y otra todavía está por cumplirse. Por ejemplo, Isaías 61, Jesús lo leyó en el momento adecuado. Cuando lo abrió, el logos se convirtió en un rema. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Lo que sigue, ¿sí? En ese versículo, es lo que va a pasar cuando Él regrese, ¿sí? Entonces se va comprendiendo, voy explicando más o menos cómo es el logo, cómo es el rema, cómo se ve el trasfondo en la revelación del Espíritu Santo. Siempre yo se lo digo a los chicos que estudian conmigo, a los que más aplican estudio y a los que no también. A muchos de nosotros no nos sirve aprender por repetición. Sí, es muy bueno aprender por repetición, pero necesitamos lo que Cantares nos pide, una intimidad para aprender por revelación. Porque si yo no aprendo por revelación y se me acaba mi pastor, se me acabaron las predicaciones. Sí, aplicación teológica. La iglesia representada es la figura de la sulamita. Expresa su deseo de recibir revelación directa de Cristo. El beso no es físico, sino es espiritual. Es el toque del verbo sobre el alma. Él implica el amor redentor manifestado en comunión íntima. El Espíritu Santo produce este anhelo y capacita para responderlo. Aquí se revela una verdad, la verdad viva, espiritual, que comienza con un deseo de conocer y amar profundamente a Cristo. ¿Sí? Esto es una unión completamente íntima. Así como el fuego, el oro a fuego se funde. De esa misma manera nuestro espíritu nace muerto.
Cualquier niño, cualquier bebé, nace con un espíritu muerto, ¿sí? Y ese espíritu es vivificado, como le dice la Escritura. Eh, Despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La Biblia está escrita para vivos. Es decir, Dios no es Dios, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y no es una sugerencia, es una ordenanza. Despiértate de entre los muertos para que pueda alumbrarte Cristo. Cantares 5, versículo 3. La resistencia a la intimidad. Esto nos ha pasado a muchos en algún momento, o nos ha pasado a todos. Lo voy a decir con unas palabras y luego lo voy a decir un poco más exegético. Las excusas que podemos tener son muchas, y acá las vamos a ver. Señor, yo podía entregarte mi vida después. No, todavía no estoy listo o lista para el llamado. La verdad que es lindo, sería lindo, sí, es lindo cuando te llaman, te levantan, te ordenan para el ministerio. Pero la verdad que yo no sé si yo estoy listo para esto. Moisés lo decía. Llama por quien debes de llamar. Y Jehová en ningún momento le dice, mira, te llamé a ti porque eres especial. Le dice, yo soy Jehová. Sencillo. El Señor nos llama y nosotros ponemos excusas. Cantares 5.3. Me he desnudado de mis ropas. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo les he de ensuciar? Él nos llama a la intimidad. Muchas veces disfrazamos esa espiritualidad, disfrazamos ese rechazo a la intimidad de espiritualidad. Etimología, ¿sí? Y discernimiento espiritual. Me he desnudado, en hebreo es la palabra payati, ¿sí? Literalmente, me quité la ropa. Aquí representa comodidad, pasividad, satisfacción, zona de confort. Literalmente, me quité la ropa, ¿sí? Es un estado presente, ¿sí? Está hablando de un tiempo presente cuando se lo está diciendo. Seguimos. Es la voz es la voz del alma, ¿sí? Que aunque pertenece al amado, retrasa su respuesta al llamado. Y está retrasando su respuesta al llamado del Espíritu Santo. He lavado mis pies. Rahatsi, ¿sí? En tiempo antiguo, lavar los pies marcaba el fin de las actividades del día y simbólicamente representaba una actitud de descanso, de cierre o incompatibilidad, ¿sí? Con la disponibilidad. Pero esta era una incompatibilidad para la intimidad. En esa área era una incompatibilidad. ¿Okay? Esta es la voz de una iglesia que ama a su Señor, pero que ha cedido la inercia espiritual y el esposo Cristo la llama a la puerta y la esposa responde con excusas. ¿Sí? Esto va para cada creyente individualmente, porque somos iglesias nosotros, somos tabernáculos. Lo último que vimos el tabernáculo. El tabernáculo era móvil, ¿sí? El tabernáculo se tenía que desarmar y volver a armar en otro lugar. Se tenía que desarmar y armar en otro lugar. Nosotros no solo somos templos vivos, está mejor expresado si decimos somos tabernáculos vivos, porque llevamos el arca, llevamos la gloria, el Shekinah dentro nuestro. Lo dije anteriormente en el estudio pasado, como lo decía Agustín. Tú no te rebajas cuando viene tu espíritu y entra en mí, sino que me enalteces a pesar de todos mis efectos y de todos mis pecados. ¿Sí? Aplicación espiritual. Este versículo denuncia una de las formas más sutiles de resistir al Espíritu Santo. La comodidad espiritual, cuando el creyente justifica su frialdad o falta de búsqueda con excusas razonables. Está diciendo sin palabras, no quiero salir de mi zona de confort. Sin embargo, el Espíritu Santo no cesa de anhelar, no cesa de tocar, no cesa de invitar, no cesa de llamar, no cesa una y otra vez de hablarte al alma, al espíritu. Cristo llama a la iglesia a levantarse, a abrirle, no cuando sea fácil, no, sino cuando su amor supera la resistencia natural. Cristo, la iglesia y el Espíritu Santo. El Cantar de los Cantares es una revelación de cómo Cristo ama a su iglesia como a una novia, deseada y buscada. Efesios 5, 25, si lo quieren buscar, sí, hace énfasis y apoyo a esto. El Espíritu Santo, sí, por Romanos 8, versículo 5, no solo participa en esta relación, sino que es quien la activa, quien la impulsa y quien la mantiene viva. Solo en Él está el querer y el hacer. Solo Dios es amor. Y fuera de Dios no encontramos amor. Y fuera de Dios no podemos ni querer ni podemos hacer. Solo con Él. Él nos anhela celosamente. Santiago 4, versículo 5. Y busca una respuesta sin excusas. Esta comunión íntima no es opcional, no es mística en sentido abstracto. Es el centro de la vida real cristiana. ¿Sí? La búsqueda de la comunión perdida y el anhelo restaurado. Esto puede aplicar en muchos sentidos. Y sobre todo para aquellos que todavía piensan. Hace poco, bueno, hace unos días me tocó ir con uno de los chicos que están acá, no, sí, dos de los chicos que están acá, a una reunión en una iglesia, y vimos una manera de quebranto tremendo en casi toda esa congregación. Si hay algo que he entendido en toda mi
en todo mi peregrinar cristiano es que cada vez que predico un mensaje y pongo a Cristo y la cruz y la sangre, el Espíritu Santo respalda tremendamente. También hay que poner una marca y un límite. Yo lo comentaba con algunos de los chicos, porque en ese momento uno termina ministrando, termina orando, y todo es tan rápido que no haces tiempo a reaccionar en el tiempo justo. Mucha gente se quebrantó. Y noté ciertas cosas que le pasaron a Pablo, ciertas cosas que le pasaron a Lutero, ciertas cosas que le pasaron eh, a Bernabé incluso, con Pablo. Una persona había besado mi mano, ¿sí? Y hay gente que confunde demasiado la gracia. Porque sí, nosotros sabemos que portamos el Espíritu Santo, nosotros sabemos a lo que portamos. Y hay gente que se encandila con lo que nosotros portamos, sin entender que también lo pueden portar. Versículo 1:4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Acá yo lo puedo poner en varios aspectos. El lecho, ¿sí? Está vacío. Lo busqué en mi lecho es tanto como decir extendí el brazo, solo eso. Bueno, no hay nadie al lado. Y no lo hallé. Y ahí me quedo, ahí se quedó, ahí se queda. Y la pregunta es, ¿así nos podemos quedar realmente? Tiene más aplicaciones, yo voy a entrar en esta aplicación. Porque un lecho es un lugar donde debería haber intimidad. Y si el novio no está en el lecho, no es intimidad. La novia busca pero no encuentra. Análisis etimológico. Por las noches, en el hebreo es ba leilot, plural de Laila, ¿sí? Bueno, cuando uno saluda en Israel es Laila Top, Boker Top y Ever Top, ¿sí? Es que Dios no es solamente buenos días, buenas noches y buenas tardes, sino es que Dios cumpla esta tarde su propósito en ti, que Dios cumpla esta noche su propósito en ti, que Dios cumpla. Siempre va más allá el hebreo. Y la palabra de Dios también siempre va más allá. La novia busca pero no encuentra, análisis etimológico. Por las noches busqué. Sí, plural de la noche, indicando una expresión prolongada de oscuridad espiritual y ausencia percibida. ¿Aplica hoy? Sí, al alma. Aunque ama al Señor, pero pasa por temporadas de sequedad, de desorientación y aparente distancia. El que ama mi alma, ¿sí? Et she aba nafsi. Es una expresión única y profunda, no solo a quien no amo, sino a quien mi alma ha llegado a amar con totalidad. Aquí se revela una identidad transformada. La iglesia ya no es espectadora, sino una amada unida en deseo. Ese deseo que implica y que también trata de corresponder el anhelo del Espíritu Santo que tiene para con su iglesia. El esposo no está perdido, está esperando una búsqueda sincera y activa. Él ya está preparado. Nosotros, la iglesia, estamos en preparación. ¿Sí? El anhelo del alma debe llevarnos a levantarnos del lecho del conformismo. Versículo 2. A salir de lo privado, a lo público, a las calles, de la pasividad y la búsqueda. Los cristianos éramos llamados, antes de llamarnos cristianos, que fue en Antioquía por primera vez, a nosotros, como iglesia, en la iglesia primitiva se llamaba eclesía significa, o iglesia significa los que salen afuera. Y hoy en día no salimos afuera. Hoy en día la iglesia dejó de salir a evangelizar, a predicar. Si bien muchos lo hacen, no todos lo hacen. ¿Sí? Claro. El esposo nunca estuvo perdido. ¿Sí? Él está esperando una búsqueda sincera y activa. Como lo dije anteriormente, hay que salir afuera. ¿Sí? Versículo 4. Apenas sube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Y lo así y no lo dejé. Etimología y aplicación. Lo así, en el hebreo es la palabra astit, de ast, o asir, agarrar con firmeza. Una vez recuperada la comunión, la iglesia madura no quiere soltar al esposo. Aplica hoy en la necesidad de aferrarnos a Cristo con intención, con convicción y con dependencia, con mucha dependencia. Hasta que lo metí en la casa de mi madre. Simbólicamente representa llevar al amado al centro mismo de nuestra identidad. La madre puede representar la iglesia universal, invisible, o la anterioridad del alma regenerada. ¿Sí? ¿Qué espera el esposo? Bueno, el esposo espera una búsqueda activa. No acepta una relación donde él sea añadido a una vida ya estructurada. Él quiere ser el centro. La perseverancia, la novia sale, se expone, interroga, no se rinde. Entrega total, se entrega, sale a buscarlo, se aferra, lo introduce en lo más íntimo, no lo deja ir, se hace de él, se apasiona. Aquí está ese eros que se convierte en ágape como iglesia, ¿sí? Con una pasión, ¿sí? Que supera la pasión terrenal. Cantares, capítulo 4, ¿sí? La declaración del esposo y la belleza redentiva de la iglesia. Versículo 1. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres hermosa y tus ojos entre tus quedejas como de paloma.
Etimología. Hermosa la palabra Yafá. Belleza que no es solo externa, sino armoniosa, completa, redimida. El esposo ve en su novia lo que él mismo ha formado por gracia. Amiga mía, Ra Shati, de Rea, ¿sí? Significa compañera, consorte o íntima. No es una relación jerárquica, sino de alianza, o una relación de pacto. Ojos como de paloma, en el hebreo es Shino Ni Shin, ¿sí? Que es, la paloma representa al Espíritu Santo, Génesis 8, 8, Mateo 3, 16. El alma regenerada ve con la visión del Espíritu y no con criterios carnales, ¿sí? Es un alma despierta, vivificada. Versículos 7 y 8. Toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano. Claves teológicas y espirituales. No hay mancha, en el hebreo significa Ein Bat Mun. Mun es defecto o impureza, lo que descalifica para el sacrificio. El esposo declara su justicia sobre ella misma. ¿Sí? Aplica hoy como la posición perfecta de la iglesia en Cristo, sin culpa, sin condenación. Efesios 5, versículo 27. Ven conmigo. Hebreo es la palabra Tabo y Itzi. Una invitación a ascender al monte, a subir al Líbano, figura de altura, pureza o comunión. El monte representa también subir a la oración. Es la llamada del espíritu a una vida más alta de intimidad continua. Nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, ¿sí? Y así tenemos que ser con él. Ontológicamente y espiritualmente, vamos a hablar de la novia. La novia no es una simple espectadora, ¿sí? En estos capítulos vemos que tiene deseo propio, no actúa por obligación, actúa por pasión o por amor. Segundo, se identifica con su amado, el que ama su alma. Ella se define por el que ama su alma. Tercero, se transforma en la búsqueda. Su carácter espiritual crece. Cada vez empieza, buscándolo solo en su lecho, luego empieza por la actividad. Asume su rol de compañera. Ya no es pasiva, sino que ahora es activa con un propósito. Aplicación actual para la iglesia hoy y para cada creyente individual, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Se enseña que Cristo busca una relación activa, nunca religiosa, ¿sí? Sino viva y orgánica. El Espíritu Santo nos mueve a buscar y a anhelar, a salir del lecho de la indiferencia. La comunión por día puede recuperarse, sí, pero requiere movimiento. Siempre requiere movimiento. La sequedad espiritual no es señal de condenación, sino es un llamado al anhelo. Si tú pasaste por sed o por sequía, tú comprendes al sediento. Y si tú pasaste por sed o por sequía, tú no permitirás que te vuelva a pasar. La aplicación actual para la iglesia hoy, ¿sí? Y para cada creyente individual, ¿sí? Cristo busca una relación activa y no religiosa. La comunión por día puede recuperarse, ya lo vimos. El amor del esposo no se basa en méritos, sino en identidad redentora. En ti no hay mancha. No es una mentira poética, ¿sí? Esta es una declaración de justificación. Esta es parte de la cadena dorada que no se rompe, ¿sí? El Espíritu Santo sigue diciendo, ven conmigo. El llamado es hacia una vida más elevada de comunión, visión espiritual y de consagración. La consagración nos llama a una santificación. La visita del amado es rechazada y el llamado a despertar. Versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Etimología y comentario. Dormía. Yesena. Indica una somnolencia espiritual, una pasividad de quien ama, pero se acomoda. La iglesia hoy muchas veces ama, pero está adormecida, o no atiende a la voz del amado. Mi corazón velado es Libby Her. ¿Sí? El corazón representa la conciencia regenerada, aún en la debilidad. Hay sensibilidad. El Espíritu Santo suscita convicción, aún cuando el alma está aletargada. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. El lenguaje aquí es deliberadamente tierno, es repetitivo, es cuidadoso, es progresivo. Él insiste y sigue insistiendo y sigue tratando de conquistar. Palabra en hebreo. Hermana, Ajoti, relación de pacto y comunión eterna. Amiga, Ra Shati, compañera íntima e igual. Paloma, Shonati, símbolo del espíritu, ternura y fidelidad. Perfecta, Tamati, con doble M. Completa, íntegra y sin defecto. Esta es la forma en que Cristo habla a su iglesia. No grita, no acusa, se revela con delicadeza y vehemencia. ¿Sí? Versículos 3 y 4. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano, versión NA28, por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Clave espiritual. Excusa de la comodidad. Esta es la resistencia suave pero peligrosa. No es rebeldía abierta, sino es falta de disponibilidad. Generalmente, a veces, como le digo, generalmente, muchas veces hay excusas que se disfrazan de espiritualidad o hay excusas que se disfrazan de activismo. La restauración de la comunión y la visión gloriosa de la iglesia. Versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y la paciencia entre los lirios.
Soy de mi amado es anile do di, una afirmación de posesión amorosa, libre y mutua. ¿Sí? El alma reconoce la pertenencia, la conoce profundamente, no como esclavitud, sino como una unión voluntaria de amor. Es la paciencia apacienta entre lirios, símbolo de pureza, frescura, comunión diaria, perfume, fragancia, oración. El lugar del encuentro es hermoso y delicado. La comunión no ocurre en la violencia, sino en la fragancia del espíritu. Hermosa eres tú, versículo 4, amiga mía, como Tirsa, deseable como Jerusalén, imponente como ejército en orden. Palabra Tirsa, belleza natural encantadora. Jerusalén, belleza espiritual, ciudad del gran rey. Ejército en orden, Canidac Lot. Literalmente es como banderas en formación. Representa la gloria visible de la iglesia ordenada, firme y alineada con su Señor. Cristo ve a su iglesia no según su debilidad presente, sino según su diseño eterno. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es la glorificación. Vemos los pasos de la santificación, ¿sí? Justificación y la glorificación. ¿Qué anhela Cristo de su iglesia? Disponibilidad inmediata, que le hagamos cuando Él llama, sin excusa, deseo recíproco. Que le anhelemos como Él nos anhela. ¿Sí? Juan 17, versículo 24. Belleza alineada, que reflejamos hermosura, su orden, su fragancia espiritual. Intimidad continua, no esporádica, que no solo busquemos cuando lo perdemos, sino que permanezcamos con Él. ¿Qué hace la amada? Primero duerme, luego se despierta. Una imagen real de muchos creyentes. Lo busca aún con heridas. La pasión se aviva en el quebranto. Cada vez que uno se quebranta, más se une. Reconoce su belleza y habla con Él con admiración y con convicción. Recupera su identidad. Yo de mi amado. No hay más distancia ni excusa. Aplicación para hoy. El Espíritu Santo no nos grita, nos susurra. Pero ese susurro es urgente. La comunión postergada produce un vacío, produce dolor y es necesario a veces para guiarnos a un encuentro más profundo. Cristo ve una iglesia gloriosa, aunque esté débil. Él la declara y declara su belleza mientras la va formando. No llega a estar listos, porque Él ya lo está. No es quien necesita prepararse, esos somos nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar de la madurez del amado y la diferencia que hay entre el amado y la iglesia. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? Etimología clave. Pies en las sandalias, ¿sí? Shurei pe amait. El término sugiere los pasos ordenados. Ya no es de la novia pasiva de capítulos anteriores, sino que camina firme y se mueve con dignidad. La iglesia madura camina con autoridad. No se queda estática, sino que sigue los pasos del Espíritu. Gálatas 5, versículo 25. Hija del príncipe, hebreo. Bat Nadir. Literalmente, hija del generoso o hija del noble. El esposo afirma su linaje espiritual. La iglesia es hija del Padre, no esclava, no extranjera. Versículo 10. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Tiene su contentamiento significa Alash Teshukato, ¿sí? Que viene de Teshuka, termina con H. Es un deseo fuerte, una pasión profunda. Solo aparece 3 veces esta palabra en toda la Biblia. Una es en Génesis 3:16 y Génesis 4:7. Este es uno de los versículos más intensos del amor divino hacia el alma, porque Cristo desea a su iglesia con gozo, con celo y con placer. Versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Etimología, sello. En el hebreo es la palabra jotam, un sello real de propiedad, protección irrevocable. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos visto en el Nuevo Testamento, como las arras, ¿sí? Garantías absolutas. La iglesia no es simplemente creyente, es sellada, es marcada, es poseída con amor eterno y compasión, con deseo, fervorosamente, con un fuego íntimo, espiritual, ontológico. Porque fuerte como la muerte es el amor hebreo. Ki asaka mabet abba. El amor de Dios en Cristo no es solo un sentimiento débil, es poderoso, definitivo e indestructible. Esta es la declaración más radical. El amor de Dios es tan solamente y tan absoluto como la muerte. Ontológicamente en la fuerza y potencia, inminentemente. Tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos, versículo 8. Clave simbólica. Esta hermana representa a aquellos inmaduros aún en la fe, pueblos que todavía no han sido alcanzados y que no han creído en Cristo. ¿Qué haremos por nuestra hermana? Es una pregunta de los hermanos de la Sulamita. O sea, la preocupación del entorno por la madurez espiritual de otros. Aplicación para hoy. La iglesia madura intercede por los pequeños, por los que aún no han desarrollado comunión íntima. Esto apunta a un llamado misionero, pastoral, profético, evangelista. La Sulamita no es egoísta, sino que ahora se convierte en una madre espiritual, ¿sí? O una mentora espiritual. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Aquí Salomón es figura de Cristo Jesús, el amado celestial. La viña representa a la iglesia que antes estaba arrendada, ahora es entregada al cuidado personal. La amada reconoce su propia responsabilidad y corresponsabilidad
¿sí? Espiritual. Mi viña es mía. Bueno, vamos al versículo 14. Aquí dice anteriormente, bueno, mi relación con Dios ya no depende de otros, depende de mí, ¿sí? Versículo 14, cierre, vamos a cerrar esto aquí, ¿sí? Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Etimología, apresúrate, es de la palabra veraj, una orden dulce, un llamado urgente, un eco directo, como Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven, unánimes, dicen, ven. Montañas de los aromas, símbolos del lugar elevado, fragante, celestial. Oración, intimidad. La expresión final del deseo espiritual de la Iglesia clama por la venida de Cristo. Síntesis doctrinal y devocional. Preguntas para cada uno de ustedes, como para estar pensando. ¿Qué revela el amado? ¿Sí? Que la belleza de la Iglesia no es estética, sino espiritual y madura. Que su amor es fuerte, activo, deseoso, no distante ni abstracto. Que anhela un amor recíproco, visible, confesado y expresivo. Que expresa una Iglesia sin miedo a ser sellada, marcada y comprometida. Que revela la amada? Que ha creído, ya no se esconde ni huye, camina, declara, cuida y llama. Que ya no duda de su identidad. Ahora entiende de quién es y a quién pertenece. Yo soy de mi amado. Que desea con urgencia su venida, sin distracciones. Que toma su lugar como intercesora por los inmaduros y como esposa atenta, como ayuda completamente idónea para dar deleite al amado. Y la aplicación para hoy. Cerramos con esta aplicación para hoy, ¿sí? Para el creyente promedio, ¿sí? Esto que acabamos de leer, ¿sí? No es una historia, ¿sí? Sino que está hablando literalmente de Cristo y su iglesia, ¿sí? Tu espíritu ama a Jesús, aunque tu alma y tu cuerpo estén tropezando continuamente. El espíritu de Cristo nos anhela con fuerza real. No es simbólica, no es alegórica y no es poética. Tu vida no puede ser neutral, ¿sí? Nosotros somos esa solamita y tenemos que elegir entre si somos la hermana menor o si somos ya esa iglesia madura que él ya la ve glorificada, ya la ve perfecta, ya la ve sin mancha. Pero entre ambos casos, ¿sí? El amado viene y viene por cada uno de nosotros. Bueno, termino con esto. Somos esa iglesia amada y somos amados por él. En resumen, este libro, vamos a poner a Cristo revelado en el libro. En el Cantar de los Cantares, como en otras partes de la Biblia, en el huerto del Edén, la tierra prometida y el tabernáculo con su arca del pacto, y con el templo de Salomón, y los nuevos cielos y la nueva tierra están relacionados con Cristo. Por lo que no es una cuestión de escoger unos cuantos versículos y profetizar la venida del Mesías, sino que la esencia de todo esto es ver la divinidad de él esposo para con la esposa y corresponder ese amor divino que sigue tan vigente desde el principio. Porque la iglesia nunca fue un plan B, porque la novia no es un plan B, porque la novia ya estaba presente en los pensamientos de él. ¿Sí? Vamos a ver una verdad en acción. ¿Sí? Es muy importante que el pueblo de Dios renuncie a la impureza y se empeñe a ser renovado, que ponga esfuerzo, que reafirme un compromiso de pureza moral. Así es como Dios quiere la iglesia. Aviso para parejas y noviazgos. Un noviazgo, que realmente bíblicamente no es como tal, minimiza las dificultades de un matrimonio. Muchas parejas se casan sin estar preparadas para manejar ciertas situaciones. Pero aquí vemos, entre los cristianos maduros y los cristianos inmaduros, pero también vemos que él ya vio una iglesia sin mancha, porque él habla de una iglesia que ya está lista, sin mancha. Y escatológicamente así es como la menciona. La iglesia en él encuentra su identidad. Cada creyente individualmente también encuentra su identidad en él. Claves para un matrimonio duradero. Los matrimonios de éxito resultan de las puestas en práctica de aquellos principios a través de los siglos que han sido sometidos a pruebas por las innumerables parejas cuyos no han entendido, o sí han entendido, que hay que amar en los 4 puntos de amor, como lo menciona en Cantares. Aquí por primera vez se mencionan los 4 tipos de amor. Amiga mía, amor estorge. Amada mía, amor eros. Preciosa paloma mía. Aquí se ama fraternalmente, se ama con amor incondicional, que es el amor ágape. Se ama con el amor eros, con el amor fileo. Él así nos ama. Él no nos ama con un solo tipo de amor. Él nos ama completamente. Porque Él no se da de a poco. Él no se da en cuotas. Él no se da en porciones. Nosotros somos su porción. ¿Sí? Bueno, esto es lo que el Señor me dio para compartir hoy. Sí, si bien está sintetizado, es lo que tenía preparado para compartir hoy. El próximo estudio va a hablar literalmente de amor
tuardía y trascendencia, pero esto es necesario para entrar un poco más en materia. Como iglesia, como creyente individual, y para entender realmente nuestra identidad, cómo Él nos ve y cómo urge ese llamado a la intimidad real. ¿Sí? Él no quiere una iglesia media, Él no quiere una iglesia en su zona de confort, Él quiere que nosotros vayamos creciendo, diciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Sí? Desde ya, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes.